Triaca, el ministro Triaca. ¿Quién fue eventualmente quien tuvo como empleada una persona durante 3 años en una situación irregular? Triaca. Triaca, su hermano, la casa familiar. ¿Quién fue la persona que nombró a esa empleada en el SOMU? Triaca. ¿Quién sigue en el cargo hoy? Pero vos decís que esta Hoy sigue medida, Triaca, medida de que no se puedan tener familiares en cargos públicos si uno es ministro, se tomó por el caso Triaca, si Bueno, la encuesta marca que el gobierno recibió un impacto en términos de imagen muy fuerte por el caso Triaca y daría la sensación, una de las cosas que se cuestionaban a Triaca, que era... Yo no vi ninguna encuesta exacta que diga que el gobierno le afectó a sus números, sí la reforma previsional. El otro día... Sí, diciembre, fin de año. El otro día estuvo aquí Ricardo Rubier, que hizo una encuesta de imagen la semana pasada, y el impacto en la imagen, entre los ítems, de los 5 puntos que habían impactado negativamente sobre la imagen del gobierno y del presidente, era justamente... Pero eso para mí tiene que ver con... Te baje la imagen. Eso quiere decir que la gente rechaza esa situación. Después, si votantes de Cambiemos dejaron de querer al gobierno por lo de Triaca, no lo está medido todavía. Macri viene desde las últimas reuniones de gabinete y viene planteándolo hacia adentro y hacia afuera, que su gabinete tiene que tener gestos de austeridad, ¿no? Gestos de, bueno, si se está ajustando la sociedad, si todavía no logramos del todo bajar la inflación, tenemos que tener ciertos gestos. Yo creo que se enmarca mucho más en eso que en alguna encuesta coyuntural. Se enmarca mucho más en esta idea de que, bueno, también debería ajustarse la política y obviamente es una cuestión de efecto, porque bien lo decías, Adrián, el impacto económico de que no estén más de la reducción de cargos, que ahora lo vamos a ver en un ratito, y también el impacto de que no estén los familiares, en términos económicos, la verdad que no tiene un gran peso, no es determinante. Ahora, en términos gestuales, en términos para la señora que nos está mirando o el señor que nos está mirando y ve que un ministro empieza a colocar a todos sus hijos, como en el caso, me parece que en el caso del ministro de Turismo Santos era bastante escandaloso, creo que sí, es un gesto hacia el interior, diría el interior de la política y también hacia la sociedad sobre que, bueno, también nos ajustamos nosotros e intentamos por lo menos ser distintos a otros gobiernos que se cansaron de poner familiares. Siempre ¿no? El nepotismo, me tocó hacer muchas notas en gráfica de familiares de dirigentes, de funcionarios que son puestos en el cargo, incluso también a nivel gobernación. Uno va a las provincias y los gobernadores tienen a todo su árbol genealógico en todos los cargos. ¿Sí? Sí. Me acuerdo patente el caso, por ejemplo, de Tucumán, donde Alperovich tenía casi toda la familia, primos, hijos, mujer, todos siendo parte del esquema político. Perdón, peor, inclusive Gaby, en la justicia provincial, o sea, ponían a los parientes en la justicia, en el poder legislativo, para tener los 3 poderes maniatados con su familia, ¿no? Ahora, la respuesta que daban siempre es: bueno, pero un funcionario necesita poner a su gente de confianza también. Sí. El caso de Santos, ¿por qué no puede poner a su hijo que es de confianza? Era su hijo y su sobrino, ¿no? Dos cargos nombrados en familiares directos. Patricia Bullrich, que la tenemos en imagen, tenía a su hijo nombrado en otra repartición, en otra área de gobierno. ¿Qué va a pasar? No en su área de gobierno. Ahora, ahí no hay una cuestión de confianza que se pueda argumentar. Es decir, no es que Patricia Bullrich nombró a alguien de su confianza en su ministerio por una cuestión justamente de fidelidad en la gestión. Ahora, ahí vemos, por ejemplo, mirá, el caso de Patricia Bullrich. Francisco Langieri, su hijo, asesor de la Secretaría País Digital, dependiente del Ministerio de Modernización. Esto es importante porque el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, es el que lleva adelante toda esta reforma del Estado y es el que va a aparecer firmando el decreto con el presidente Macri, diciendo los parientes no pueden estar. Tenía bajo su órbita al hijo de la ministra de Seguridad. Tiene también a Ana Gascón Araos, que es su cuñada, que está en la Subsecretaría de Comunicación Social. Sí. Y también a Santiago Bullrich, que es un sobrino, que está al frente de las campañas en el área de comunicación digital del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí viene un dato clave, Este es otro punto también. Ahí viene un dato clave. Estás cruzando jurisdicciones. Exacto. Este hombre, Santiago Bullrich, no necesariamente con este decreto va a tener que renunciar. Pero ustedes imagínense, por eso decía los alcances de decreto, a ver cómo se reglamenta y cómo se implementa, porque en algunas cosas podría llegar a ser hasta realmente complicado. Hoy, la mano derecha de María Eugenia Vidal, el jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, Federico Salvay, es el marido de la ministra de Desarrollo Social, Cornelia Stanley. ¿Alguien puede pensar que igual, en serio, por un decreto se viera el jefe de gabinete de la provincia, que es el hombre que maneja gran parte de la provincia? Es delirante. Sería muy extraño, ¿no? Sería inconstitucional. El Estado Nacional no puede legislar sobre estados provinciales. No puede. No, en este caso, inconstitucional. Hasta ahora hay renuncias, incluso que son renuncias que se fueron dando sin el decreto en marcha. Claro. O sea, los que dieron el paso al costado ahora son todos casos que decidieron por motus propio decir: yo me corro. Sí, el caso de Santiago Bullrich me parece que también marca
una alerta respecto a lo que puede ser la vía de escape de personas que tienen una vida de militancia. El hijo de Bullrich milita con su madre hace muchos años. Así es. Entonces, ¿por qué se le vedaría al hijo de Bullrich la posibilidad de tener acceso a la función pública, si tiene capacidad para hacerlo, solo porque su madre está como ministra dentro del mismo Poder Ejecutivo? Probablemente una vía de escape sea cruzar jurisdicciones. Es decir, que haya incluso enroques. Personas que están hoy en el Ejecutivo Nacional y vayan a ejecutivos municipales, caso Gobierno de la Ciudad o provincial, Provincia de Buenos Aires, o municipales en las intendencias. Pero para eso necesitas tener diferentes jurisdicciones. Y bueno, hoy el gobierno Hoy el gobierno nacional, Cambiemos, lo tiene. Tiene la provincia de Buenos Aires, tiene la ciudad, tiene algunas provincias. Lo que no tiene son tantos cuadros. Yo insisto con el caso Triaca, lo que revela el caso Triaca, esta decisión, y sobre todo la defensa que hizo hoy el presidente de Triaca, revela lo que venimos comentando aquí, no tienen otro. El gobierno no tiene... Pero lo dijimos acá, Adrián, que no había forma de que se vaya a Triaca. O sea, por lo menos no, en el mediano plazo no le iban a soltar la mano. Déjame agregar otro dato, Gaby. Una pregunta a eso de no tiene otro. Porque yo lo escuchaba y también lo escuché mucho con el tema del nepotismo y de los familiares. ¿Qué es no tiene otro? ¿No tiene existe cuadros? otro dirigente que pueda hacerse cargo del Ministerio de Trabajo? Eso no habla mal de un el gobierno, Ministerio digamos, de Trabajo... que tenga que designar a sus parientes. ¿No habla mal de un gobierno también que tenga esa necesidad? Bueno, pero por eso, distingamos parientes de parientes, digamos. Una cosa es nombrar a un pariente que no tiene capacidad alguna para estar en el cargo que se lo nombra, y otra es nombrar a un militante político que es pariente de otro militante político y tiene acceso al Estado por su capacidad, no solamente por su cercanía a algún funcionario. Distingamos esas dos situaciones porque si no mezclamos todo. Ahora, en el caso puntual de Triaca, como yo digo, no tienen otro, es que no es cualquier cargo. Si vos me decís, che, se va el secretario de Finanzas, y probablemente el gobierno tenga ahí funcionarios de relevo, muchos. Es un área donde el gobierno tiene cuadros formados de hace mucho tiempo. En el área de trabajo no tiene tantos cuadros formados hace mucho tiempo. De hecho, la conformación del Ministerio de Trabajo recurrió al propio consejo, por decirlo de algún modo, de los actores sindicales que hoy están enfrentándose al gobierno. Caso Barrio Nuevo, que en su momento nombró el viceministro de Trabajo. Entonces digo, no le sobra nada ahí. Tendría que recurrir al radicalismo, cosa que hasta ahora tampoco hace. No, radicalismo para el Ministerio de Trabajo, Adrián, me extraña. Adrián, el radicalismo es un partido centenario. Pero Adrián, para manejar el Ministerio de Trabajo, ¿sabes cuánto puede? ¿Alguien se imagina, en serio, un ministro de Trabajo radical sentado con los gordos, con Moyano? Forma parte de la alianza. No, es una locura. Hay pocos, es cierto, Gaby. Se mencionó en su momento al ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, que además proviene del sector privado, no proviene del peronismo. La verdad que veo muy extraño que María Eugenia Vidal lo deje salir de la provincia de Buenos Aires. De hecho, Vidal varias veces protestó porque le llevaban funcionarios bonaerenses a Nación. Y la otra posibilidad, que la fogoneó en realidad una parte del sindicalismo, en especial la gente de Moyano, era Diego Santilli, el vicejefe de gobierno. Ahora el invitado que se acaba de sentar al lado mío, por ahí nos puede ilustrar a ver si hay alguna posibilidad. En la mente de Macri, hoy, de ninguna manera está que se aleje Jorge Triaca, ni siquiera les diría hasta el final de su mandato. Mirá, y grábenlo. Anunciaste que hay un invitado al lado tuyo, lo sumamos a la mesa a Francisco Quintana. Francisco Quintana es vicepresidente de la legislatura porteña, donde también están empezando un proceso de limpieza, de ajuste, de recortar cargos públicos, cargos políticos. Y Fran, te saludo con la pregunta que hicimos al principio del programa. Lo preguntaba Adrián Murano también. ¿Estamos hablando de una medida que es demagógica? ¿Es populismo mirando las encuestas? ¿O es una decisión tomada ya hace mucho tiempo de hacer estos recortes? Mira, yo te diría que es una decisión que tiene, primero, un alto valor simbólico, porque va en consonancia, en coherencia con lo que viene planteando el presidente. Si nosotros pretendemos bajar el gasto público, la política tiene que dar el ejemplo, tiene que hacer un esfuerzo para después estar en condiciones de pedirle ese esfuerzo al resto de la ciudadanía. Y además tiene un claro impacto presupuestario. Cuando vos mirás el anuncio de hoy, se habla de un recorte del 25% de los cargos políticos. Eso tiene un claro impacto presupuestario. 1.500 millones, dijo el presidente. Exacto. En un presupuesto mucho más acotado, como es el que tenemos en la legislatura, nosotros vamos camino a una reducción del 25 o 27% de las plantas, del 20% de las áreas, de las direcciones generales. Eso tiene un impacto presupuestario muy concreto y muy directo en el bolsillo, en este caso de los porteños. En la legislatura estás hablando de un ahorro solamente con lo que tiene que ver con las plantas del orden de los 50 millones de pesos anuales. Eso es un montón de plata que puede darse seguramente un mejor destino. Así que yo te diría que, por un lado tiene un valor simbólico, pero por otro lado tiene un impacto presupuestario muy claro. ¿Y por qué ahora y no antes? Esa es la pregunta que muchos se hacen. ¿Por qué después de 2 años de gestión, o en el caso de la ciudad de Buenos Aires, por qué no antes, siendo que ya tienen 10 años de gestión en la ciudad? Bueno, primero te contesto, Gaby, la segunda parte.
En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, lo que hay que tener presente es que nosotros estamos a cargo de la legislatura como primera minoría durante mucho tiempo y a partir del 10 de diciembre de este año por primera vez como mayoría propia, y en todo ese periodo es la primera vez en la historia de la legislatura de la ciudad donde la legislatura no aumenta su planta, donde se mantiene la misma cantidad de empleados, con lo cual ya tenés un primer antecedente de una legislatura en materia de recursos humanos, si querés, equilibrada, controlada. Por otro lado, en los últimos 2 años se vino haciendo, desde que asumió Horacio Rodríguez Larreta al frente de la ciudad y Carmen Polledo como mi predecesora, una tarea de ahorro, de reducción muy marcada, y a mí me toca continuar, a mí me toca profundizar esa tarea. O sea que diría que en el caso de la ciudad, evidentemente hay antecedentes que se remontan a algunas gestiones anteriores. Y en el caso de lo que ocurre en el gobierno nacional, lo que no hay que perder de vista, Gaby, es que a nosotros nos llevó un buen tiempo el desembarcar en el Estado Nacional. Eso tiene que ver, y lo decían recién en la mesa, la designación o la priorización de gente de confianza. Hoy, ya después del respaldo que recibimos por parte de la ciudadanía en las elecciones del año pasado, nos sentimos en condiciones, creemos que es el momento adecuado para arrancar con esta etapa de modernización y de ahorro. Déjame hacerle una pregunta a Francisco Quintana. Yo conozco mucho la legislatura. Están empezando a poner controles de presentismo. Tengo entendido que durante mucho tiempo no había mucho control. De hecho, era bastante sencillo ingresar a la legislatura. ¿Tienen alguna evaluación de efectivamente cuánta gente no iba a trabajar? Quizá eran de otros bloques, no digo especialmente, quizá eran todos los bloques. ¿Hay un control de eso? ¿Y qué es lo que pasaba? Porque, bueno, leo que en parte del informe justamente destacan el tema del presentismo. Bueno, lo primero que te diría es que precisamente no teníamos número porque no había control. Es decir, no teníamos manera de conocer cuál era el ausentismo en la legislatura, si existía o no cumplimiento horario, porque no existía hasta ahora un control de presentismo. Bueno, una de las primeras decisiones que nosotros tomamos es implementar a lo largo de estos 2 años un sistema de control de presentismo, primero manual, después seguramente a través de algún sistema que puede que sea biométrico, por ejemplo, y de la mano de esta medida, otras medidas como por ejemplo la evaluación de desempeño, tan común en el sector privado, bastante más común en el Poder Ejecutivo, por ejemplo, de la Ciudad de Buenos Aires, pero inédita en los poderes legislativos. Bueno, nosotros pretendemos evaluar las distintas áreas de la legislatura, pero también evaluar al personal de la legislatura. Y dentro de este plan de modernización, aprovechar para contar algunas de las otras decisiones, como por ejemplo un plan de terminalidad secundaria, porque por llamativo que parezca hoy alrededor del 30% de los trabajadores de la legislatura no tienen el secundario terminado. Algo que hoy resulta probablemente básico para conseguir laburo en cualquier otro ámbito, que además dignifica al laburante. 3 de cada 10 de los empleados de la legislatura no tienen el secundario terminado. Y eso obviamente para nosotros es un objetivo, y eso además va a redundar en una mejora salarial, porque en la legislatura el título significa un adicional en tu salario, y nosotros estamos dispuestos, porque creemos que además es una inversión, creemos que empleados mejor capacitados tienen que ser empleados mejor remunerados también. Vamos a volver con el tema que nos convoca en el día de hoy. Fue tema de todos los noticieros, de todos los diarios, de todas las radios, porque fue una noticia importante, ¿sí? Pero nos vamos a ir a la calle, ahora en nuestro móvil. Está Cristian Balbo trabajando.